Tome asiento gritando gloria a Dios. Estoy en compañía de nuestro hermano Hamilton Echeverría. Él tiene hoy la porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Parece una dominical. Está lleno. Qué bendición, la verdad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias. Gloria a Dios. Amén. En Hechos capítulo 10, vamos a leer del 10 perdón, del 1 al 8. Capítulo 10 del 1 al 8. Amén. Gloria a Dios. Ya se va a proyectar también en la pantalla. ¿Ya se ubicados, mis hermanos? Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que les asistía, a los cuales envió a Jope después de que haberles contado todo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, un amigo que esté presente aquí, que no esté cumpliendo años, un amigo, que sean 4 amigos. Les tengo un detalle. Los hermanos que los conocen, amigos que no estén cumpliendo años, ¿pueden pasar un momento acá, por favor? Tengo un detalle y quiero enfatizar algo con eso. Un amigo se refiere a persona que llega aquí a la congregación, que nos visita, que está conociendo el Evangelio. Amén. Amén, hermano, es mío. Bien. ¿Quién más? Un amigo más. O me quedo con las galletas, que son como 18 galletas. ¿Alguien más? ¿Un amigo? Dale. Por favor. ¿Nadie más? Bueno, vamos entonces a acercarnos. La idea de mi pastor es muy buena. Claro que sí. Vamos por este lado. Diga. Bueno, no cumpleaños hoy. Porque el detalle. Vamos a ver más adelante por qué razón. Amén. Amén. Bueno, ya hemos leído la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primero por este lado. Amén. Recordemos que Cornelio era un centurión romano, es decir, un soldado romano. Amén. Pero obviamente administraba cosas romanas dependiendo de su cargo. Aunque no era judío, mis hermanos, era temeroso de Dios, daba limosna y oraba constantemente. He titulado este servicio: a quien Él quiera, cuando Él quiere y como Él quiere. Mira, ¿cómo así? Vamos a ver. La palabra del Señor es muy sabia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a entrar en contexto y vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué razón Cornelio fue el primer gentil en ser bautizado en la fe cristiana y sellado por el Espíritu Santo antes que éste fuese bautizado? Y vamos a tener 2 preguntas, mis hermanos. ¿Por qué descendió el Espíritu sobre Cornelio y su familia? ¿Por qué vino el Espíritu antes que Cornelio fuera bautizado en agua?
Recordemos que esta historia ahí está, es bastante larga, pero yo puse este versículo del 1 al 8 y los invito a que lo lean completamente los amigos y los hermanos, amén. Amén. Y antes de resolver, debemos de contextualizar dos cosas, mis hermanos. Y estos puntos vamos a empezar a desarrollarlo en el transcurso del servicio, amén. Gloria a Dios. El pasaje, mis hermanos, muestra que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es oferta de salvación universal, amén. No restringía solo a los judíos y que en consecuencia el don del Espíritu Santo es para todo el que cree, amén. Gloria a Dios. Un gentil como Cornelio y como nosotros, todos somos gentiles o éramos gentiles, ahora somos los hijos de Dios, amén. Y aquí hay tres puntos importantes, tres protagonistas para poder analizar lo que dice aquí Lucas. Recordemos que Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Aquí está Pedro, Cornelio y el Espíritu Santo, estos tres puntos. Cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, hasta ese momento, mis hermanos, muchos judíos cristianos pensaban que la salvación era solo para el pueblo de Israel. Hasta que en este punto en la historia de la iglesia primitiva, el evangelio había sido predicado principalmente a los judíos y a los samaritanos. Jesús mismo, mis hermanos, en su ministerio terrenal, se dirigió en su mayoría al pueblo de Israel. Recordemos lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo 24. Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto, mis hermanos, refleja la prioridad inicial de su misión, cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que hablaban de la restauración de Israel. Amén. Mis hermanos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dio la gran comisión, les ordenaron a los discípulos, a todos nosotros, que lleváramos el evangelio a toda nación. Amén. Mateo 28, 19. Sin embargo, en los primeros años de la iglesia, los apóstoles y los primeros cristianos predicaban mayormente dentro de la comunidad judía. El día de Pentecostés, Hechos 2, los primeros convertidos fueron judíos prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Gentiles que se habían convertido al judaísmo. ¿Bien hasta ahí, mis hermanos? Luego, en Hechos capítulo 8, vemos la expansión del evangelio a los samaritanos, quienes eran considerados un grupo mixto de judíos, gentiles, pero aún con ciertas conexiones con Israel. Los apóstoles, mis hermanos, inicialmente creían que la salvación en Cristo era para el pueblo judío. Si algún gentil quería ser salvo, mis hermanos, o alguno de nosotros quería ser salvo, tenía que pasar por un protocolo. Primero, tenía que convertirse al judaísmo, cumplir la ley de Moisés, la ley mosaica, y luego recibir a Cristo. Un protocolo que obviamente hoy, gracias a Dios, no lo tenemos. Hoy tenemos esto por gracia. Gloria a Dios. ¿Te imaginas, mis hermanos, que eso fuese hoy en día así? Si fuera un protocolo, si uno hace caso a veces en cosas del trabajo, con un protocolo, haga esto, haga aquello, haga lo otro, no es posible, porque los pensamientos cambian, amén. Este pensamiento, mis hermanos, arraigado que incluso Pedro, uno de los líderes más importantes de la época de los cristianos primarios, se llegaba a pensar de que nuestro Señor Jesús quería salvar a los gentiles. Él era uno que decía, no lo creo. Pero aquí está el tema. Aquí donde el Señor usa a Pedro para que le predique a este gentil. Amén. Amén. Recordemos que la historia de Cornelio en Hechos 10, que estamos aquí profundizando, tiene una inflexión, una desviación o una inclinación. Dios mismo, mis hermanos, tuvo que intervenir directamente mostrándole a Pedro en una de las visiones que debería llamar impuro a lo que Dios ya había purificado. Hechos 10, capítulo 11. Versículo 11, disculpen. Al enviar Pedro a la casa de Cornelio y derramar el Espíritu Santo sobre los gentiles antes que fueran bautizados, Dios estaba dejando claro que la salvación no dependía de la ley de Moisés ni la identidad judía, sino únicamente de la fe en Cristo Jesús. Amén. Este evento abrió la puerta, mis hermanos, a la predicación del evangelio que hoy, gracias a Dios, gozamos. Los gentiles, que todos somos nosotros, sin necesidad de someternos a una ley antigua o en este caso
a unas culturas que realmente en su momento se establecían. Sin embargo, esta idea, mis hermanos, no fue aceptada de todos los cristianos, en este momento de todos los judíos. No lo aceptaban porque ellos estaban convencidos que tenían que seguir unas normas. Amén. Amén. No obstante, el caso de Cornelio, mis hermanos, fue una prueba definitiva de que Dios había decidido incluir a los gentiles en un plan de salvación sin ninguna condición previa. Pero pasó de un lugar a otro y quedó prácticamente en shock. Y decir y aceptar que Dios no hace excepción de personas y que el mensaje de Jesús es para todos, dejando de lado el pensamiento cultural judío de ese momento y que los gentiles tenían el derecho de recibir el amor de Dios. Mis hermanos, la cultura judía en el siglo I era bastante molesta para aquellos que querían recibir a nuestro Señor, porque ellos tenían unas reglas, los judíos, que lo puro o lo impuro tenían que prácticamente decir, no pueden tocar nada, estar con alguien impuro, ni tampoco cosas, nada. Y eso ellos prácticamente le decían que no tenían el derecho de tener la presencia de Dios. Mis hermanos, esta barrera cultural que hoy no gozamos, estas cosas religiosas que hoy no gozamos, Dios lo ha liberado. Hoy disfrutamos de algo tan hermoso que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros no tenemos intermediarios para poder buscar de Él. Todos nosotros tenemos derecho a algo tan universal como es el amor de Dios. Por lo cual debemos de pensar en lo siguiente: ¿qué tiene preparado Dios para nuestras vidas? Dios preparó a Pedro primeramente para poder hablar a este gentil, a saber que Pedro tenía ese pensamiento judío. Pedro ya tenía ese mandato, ya lo había visto en esa visión, que lo que Dios limpió no lo tiene tú impuro. Nuestro Señor Jesús enseñó que el Espíritu Santo actúa con total libertad, guiado únicamente por la voluntad de Dios y no por las normas o expectativas humanas. En Juan capítulo 3 versículo 8, mis hermanos, Jesús compara al Espíritu Santo como el viento que sopla donde quiere, destacando que su acción no está limitada por estructuras religiosas, rituales o méritos humanos. Esto significa que el Espíritu Santo puede manifestarse en cualquier persona. A la pregunta, mis hermanos, ¿por qué vino el Espíritu antes que Cornelio fuera bautizado? Aquí, mis hermanos, el desafío mental de los judíos era en por qué razón Cornelio recibió el Espíritu Santo sin haberse bautizado primero. Amén. Recordemos allí en Hechos, permítanme aquí, mis hermanos, lo ubico. En Hechos capítulo 2, cuando los cristianos judíos recibieron el día de Pentecostés. En la Biblia se habla de un derramamiento del Espíritu distinto al día de Pentecostés, conocido como el Pentecostés de los gentiles. Ese momento se recuerda porque a esta casa de gentiles se llenó el Espíritu Santo, pero Cornelio había escuchado el mensaje de Jesús por oídos, pero él conocía de Jesús no tanto como lo conoce Pedro. Por lo tanto, cuando recibe el mensaje de este ángel que busca hacia Pedro para que le enseñara algo más, él estaba todavía a un paso de ser sellado. Pero ¿qué es lo que hizo para que Cornelio y su familia fuesen sellados? Haber conocido del Señor Jesucristo. Porque él tenía todo, era bueno, obviamente tenía buenas acciones y demás. Pero eso no era lo suficiente para que el Espíritu posara en su vida. Cuando el Señor manda llamar a Pedro, Pedro empezó a discernir en sí, porque yo tengo que ir a donde un gentil. Y él, habiendo recordado el momento cuando bajó la sábana de los cielos y le mostraba reptiles, animales que consideraba para él en la ley judía impuros, Dios lo purifica.
Entonces ya tenían la idea principal de ir allá a la casa de este hombre a hablar del evangelio. Todos tenemos el derecho a conocer de Dios. Todos conocemos quién es Dios, pero no conocemos el amor perfecto de Él. Uno de pelado dice, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí, conozco a Dios, Dios grande, los cielos. Pero cuando tú conoces el amor de Dios, como lo estamos conociendo hoy en día, hay un cambio distinto. Cornelio y su familia no conocían ese amor hasta que escucharon del Señor Jesucristo, en el momento que Pedro hablaba en la casa de él. Cuando ellos escucharon la palabra del Señor, escucharon lo que el Señor hizo, el sello del Espíritu cayó. Ahí es donde se premia la fidelidad. Ahí es donde dice, conoces de mí, y de una vez se llenó ese lugar del Espíritu y todos hablaron en lenguas. Incluso los que estaban ahí, los judíos que acompañaban a Pedro, decían, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa en estos gentiles? Son sellados del Espíritu. Mis hermanos, con Cristo, con nuestro Señor Dios, no hay reglas. Él tiene todo completamente perfecto. Si tú en este momento quieres llenarte del Espíritu, Él te puede llenar, pero debes confiar primeramente en el amor de Cristo, porque Cristo es el consumador de la fe. Por lo tanto, tú puedes recibirlo ahora, así como los gentiles en su momento. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando estas personas, una familia grande, estaban reunidos ahí, escucharon la palabra del Señor, escucharon quién era Cristo, porque murió, porque lo crucificaron, qué hizo, y entendieron que este amor es único, y recibió el ser del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Cuando estamos en un momento, mis hermanos, en que discriminamos a tantas personas, porque el de creer, porque lo hace y demás. Tú no sabes, mis hermanos, la persona que está de esas puertas para atrás, cuánto está anhelando el amor de Dios. Porque ellos no conocen de esto tan hermoso y no saben expresarlo. Por lo tanto, ellos están esperando que alguno de nosotros le hablemos, como pasó con Cornelio. Pedro se acercó a él, a su familia, a saber que ya no tenía provisión alguna según la ley judía, que ya era pasada. Mis hermanos, el regalo del Espíritu Santo es como recibir un regalo antes de la celebración de tu cumpleaños. No necesitas la fiesta para recibir los regalos. La fiesta solo es una forma de celebrar públicamente. Por eso les di el detalle a cada uno de mis hermanos. Pregunté, ¿quién no cumpleaños hoy? Yo quería dar ese detalle, porque Dios te lo está dando ahora. Dios te quiere dar ese detalle del Espíritu, este don, que es un don, es un regalo. No es buscado o dado por hombres. No, si tú quieres, el don ya está. Es como levantarse y tomarlo. Eso es recibir el don del Espíritu. Es levantarse donde estás y decir, yo quiero eso, voy allá y lo recibo. Así es lo que el Señor quiere darte este don, pero el más valiente es el que lo recibe. Tienes que levantarte de tu zona de confort, levantarte de ahí y decir, yo quiero este regalo, así como recibiste este regalo de las galletas. Es el ejemplo más básico que te puedo decir. Dios tiene este detalle mucho más grande para que tu vida sea totalmente llena de su presencia. Mis hermanos, hay algo maravilloso que está pasando en estos tiempos. Durante este mes hemos hablado, gracias al Espíritu Santo y a todos nuestros hermanos, del Espíritu de Dios en este lugar. Dios no puede quedarse encerrado en un lugar. Dios está haciendo obras maravillosas en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, en cada uno de mis amigos y mis hermanos. Amén. Encerrar el Espíritu es prácticamente encapsular el aire. El Espíritu es libre y puede tomar a cualquiera que esté en este lugar, siempre y cuando tengan la fe puesta en Cristo Jesús. Eso es lo que pasó con Cornelio. Cornelio no conocía a Cristo. Lo voy a repetir. Entonces, en este momento, mis hermanos, yo les invito a que se pongan en sus pies, por favor, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Pero recordemos, mis hermanos, Dios en su soberanía no está limitado por normas humanas ni por rituales religiosos.
A lo largo de la Biblia, mis hermanos, y todo lo que hemos escuchado este mes, el Espíritu Santo está actuando de una manera única, increíble. Y quiero, mis hermanos, que recuerden lo siguiente: la manera en que el Señor obra y el que llena a su Espíritu Santo, Él lo hace para el que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No es como tú quieras. El Señor está dispuesto a entregarte la vida. Tienes que levantarte de esa silla y aceptarlo como tu Salvador, como tu guía, como tu esperanza, como tu único Dios. Y realmente el Señor tiene este detalle para entregarte en este momento. Y quiero dejarte una frase, mis hermanos: no hay cristianos de segunda clase. El Espíritu Santo es para todos los que crean. Gloria. Vamos ahora. Eterno Dios, Padre Celestial, tú eres bueno y poderoso, Rey de la gloria. Yo a ti, Señor, te doy la gloria, porque tú eres el único que puede dar, Señor. Eso tan hermoso que anhelamos cada día, amados. Llenar de tu presencia, Señor, en nuestro corazón. Santo, santo, santo.